importantes son pacientes con hipercalemia. Si ustedes tienen paciente con el potasio ya alto, pues no le pueden dar un ahorrador de potasio. Otra situación es que, por ejemplo, los IECAS producen hipercalemia, o sea, aumentan el potasio. Entonces, hay que tener en cuenta esto para vigilar el potasio cuando se combina, por ejemplo, el espironolactona con IECAS. De todos los fármacos, de los medicamentos que están acá o de los grupos que están acá, los más utilizados son los de ASA, los tiazidas y los antagonistas de los receptores de espironolactona. Y en un segundo orden estaría el manitol, que tiene sus indicaciones, como ya lo vamos a ver. Pero en el tratamiento de la hipertensión, por ejemplo, en el tratamiento diario, en el tratamiento ambulatorio, lo que ustedes van a formular, el diurético que van a formular ustedes es la tiazida, la hidroclorotiazida. Ahora, en los momentos de emergencia, por ejemplo, un edema pulmonar de origen cardiogénico, el medicamento de elección es un diurético de ASA. En nuestro medio, la furosemida. Acuérdense ustedes también que las tiazidas no funcionan en falla renal, pero la furosemida sí funciona en falla renal. Entonces, un paciente en falla renal, con falla renal, el diurético de elección por encima de la tiazida sería la furosemida. Algunos de esos similares a las tiazidas sí funcionan, por ejemplo, la indapamida sí funciona en falla renal. El problema es que aquí la que se usa es la hidroclorotiazida. Bueno. En esta diapositiva ustedes ven el sitio exacto donde actúan los diferentes fármacos. Los inhibidores de la dihidrogenasa carbónica, cuyo principal representante es la acetazolamida, actúan al comienzo del túbulo contorneado proximal. Los osmóticos actúan al final, por ejemplo el manitol, al final del túbulo contorneado distal y en la médula renal. Y en la médula renal estarían el asa de Henle y el túbulo colector. Allí actúan los diuréticos osmóticos. En la rama ascendente gruesa del asa de Henle actúan los de asa, o sea, la furosemida. La hidroclorotiazida actúa al comienzo del túbulo contorneado distal y aquí en esta parte final del túbulo colector y colector actúan los ahorradores de potasio. Les decía la clase pasada que algunos diuréticos son familiares de las sulfas. Por lo tanto, pueden producir efectos parecidos a las sulfas y debe tenerse también en cuenta que un paciente que es sensible a las sulfas va a ser sensible a estos fármacos. Los no ahorradores de potasio tienen un perfil de efectos adversos similares. Y les decía, empeoran el perfil lipídico, ojo con ellos en las dislipidemias, empeoran la resistencia a la insulina, ojo con ellos en los pacientes diabéticos, y aumentan las concentraciones de ácido úrico. Ojo con ello en los pacientes con gota. Una cosa aquí que les voy a enseñar es que, miren, los diuréticos que actúan acá al comienzo de la nefrona o los que actúan al final de la nefrona, como los diuréticos ahorradores de potasio, pues en nuestro caso la espironolactona o la eplerenona, son diuréticos muy débiles. ¿Por qué son diuréticos muy débiles? Porque lo que no reabsorba el diurético acá o lo que evite la reabsorción, el diurético acá, pues tiene toda la nefrona para reabsorberse. ¿Ven? Entonces son diuréticos muy débiles. Mientras que mire acá, por ejemplo, los de ASA o las tiazidas son más potentes porque lo que evite que se reabsorba acá la furosemida ya no tiene tiempo para reabsorberse. Bueno. Y la espironolactona es un diurético muy débil, acuérdese que produce la pérdida tan solo del 2% del sodio filtrado, pues ya actúa al final de la nefrona, o sea, todo el trabajo que tenía que hacer la nefrona, filtrando, reabsorbiendo y secretando, pues ya se reabsorbió.
Entonces tengan en cuenta ustedes que los diuréticos que actúan al final de la nefrona o muy al comienzo de la nefrona, en este caso la cetazolamida o la espironolactona, son diuréticos débiles. Aquí les hice estos cuadritos para que les quede más claro de todos los grupos de diuréticos. Entonces, inhibidores de la anhidrasa carbónica que inhiben la absorción de agua y bicarbonato. ¿En qué se utilizan? En glaucoma, en mal de las alturas, en alcalosis metabólica, en edema cerebral. Y por otra parte son diuréticos débiles, producen tolerancia y además aumentan la pérdida de bicarbonato de sodio. Tienen buena absorción gastrointestinal, no son muy usados en nuestro medio. En glaucoma pueden encontrarlo ustedes en oftalmología o de pronto en algún paciente con edema cerebral, aunque también en edema cerebral se utiliza el mannitol. Osmóticos, se administran intravenosamente, se excretan por filtración glomerular, su vida media es muy corta, por lo tanto su efecto también es muy corto, aumentan más la pérdida de agua que electrolitos, porque ellos lo que aumentan es la presión arterial al aumentar el volumen, porque son osmóticos, atraen agua hacia donde ellos estén. Como se administra intravenosamente, pues van a traer agua hacia el interior del compartimento vascular. Al aumentar el volumen intravenoso, pues aumenta la presión arterial y así producen natriuresis por presión. Pero aquí les están diciendo que se pierde más agua que sodio. El uso que ustedes lo van a encontrar o se los van a referenciar va a ser en el edema o en el glaucoma. Efectos adversos, pues se pierde sodio, hiponatremia, edema por expansión del volumen, náuseas y vómito. Contraindicaciones están contraindicados en hipertensión, en insuficiencia cardíaca congestiva y en anuria debido a enfermedad renal. Los de ASA saben que son los más potentes, que el que se utiliza aquí es la furosemida, y que son utilizados en las emergencias. Miren acá, edema cardíaco, hepático, renal, edema pulmonar agudo cardiogénico, urgencias hipertensivas, oliguria por insuficiencia renal. Acuérdense que ellos actúan en insuficiencia renal, hipercalemia, hiperpotasemia. Este lo coloqué aquí porque ambos son términos para describir el aumento de potasio. ¿Qué pasa con hiperpotasemia? Que aquí no les gusta ni la hipopotasemia ni la hiperpotasemia. Son dos términos que aquí no les gusta. Entonces, el término que deben usar ustedes es hiper o hipocalemia. Hipertensión arterial asociada a enfermedad renal crónica, que ya lo habíamos visto. Tienen el inconveniente de que, a pesar de que son muy potentes, su duración es muy corta, de 6 a 8 horas, por lo tanto que tendrían que darse de 4, más o menos de 3 a 4 veces al día. Son de un inicio muy rápido, son vasodilatadores, son ontotóxicos, entonces miren aquí en nuestras contraindicaciones: vértigo, sordera, acúfenos, agranulocitosis, fotosensibilidad, que ustedes la deben sacar por el lado de que la furosemida es similar a las sulfas. Los tiacidas son los fármacos más utilizados, el utilizado aquí es la clorotiacida, son los fármacos más utilizados en el tratamiento diario, ambulatorio de la hipertensión. Se absorben bien por vía oral. La indapamida es metabolizada en el hígado, la indapamida funciona en falla renal, pero como les digo, no es el más usado acá. También entre los efectos adversos es el diurético que más impotencia sexual causa. Fotosensibilidad, miren acá, que les debe decir que la hidroclorotiazida es similar a la azúcar. Bueno, esta milorida y el triamtreno o triamtereno no se usan mucho por acá. Entonces no es un grupo al cual nosotros le hagamos mucha referencia.
pero tienen que tener en cuenta que la amilorida es el tratamiento para el síndrome del hilo. ¿Sí? Que ese sí se lo van a preguntar, ya les había explicado que el síndrome del hilo es una enfermedad que cursa con hipertensión. Esta espironolactona, el mayor uso que se le da acá, o que ustedes donde lo van a encontrar con mayor acididad, es en la insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva. Ya saben ustedes que la espironolactona se une a los receptores de hormonas sexuales y por eso tiene tantos efectos adversos, entre ellos la ginecomastia, las alteraciones menstruales. Pero además está la cefalea, trastornos gastrointestinales, fotosensibilidad, anafilaxia. Y puede producir acidosis metabólica en pacientes con cirrosis. Este es un cuadro muy chévere que resume la acción de los diuréticos. Entonces aquí, por ejemplo, les dice a ustedes lo que les decía en la clase. De forma aguda, los diuréticos producen la pérdida de volumen, la disminución del gasto cardíaco y la disminución de la presión arterial. Con el uso crónico, más o menos en 6 o 8 semanas, la nefrona escapa a la acción del diurético porque empieza a reabsorber líquidos y electrolitos antes del sitio de acción del diurético, o sea, vuelve más eficaces la absorción de líquidos y electrolitos en los sitios donde no actúa el diurético. Por lo tanto, después de 6 a 8 semanas, el volumen vuelve a la normalidad, el gasto vuelve a la normalidad, pero la presión arterial se mantiene baja porque el diurético mantiene bajas las resistencias vasculares periféricas. O sea, el diurético está actuando como un vasodilatador. Entonces, si la pregunta es agudamente, ¿cómo funciona el diurético? Agudamente, su predominio de acción es la pérdida de volumen. Crónicamente, ¿cuál es su mecanismo de acción? Por ejemplo, de la furosemida. Crónicamente, después de 6 a 8 semanas, la furosemida empieza, o su acción preponderante es la vasodilatación. No quiere decir que al comienzo de la acción no se produzca la vasodilatación. Sí, se producen las dos. Al comienzo de la acción se produce la pérdida de líquidos, de electrolitos y la vasodilatación. Pero allí el que más está actuando es la pérdida de volumen. Al final, ¿qué pasa? Pues no hay pérdida de volumen porque la nefrona compensó, pero la vasodilatación se mantiene y por eso se mantiene baja las resistencias vasculares periféricas y eso mantiene baja la presión arterial. Entonces miren acá, un diurético disminuye la absorción renal de sodio. Les coloco el magnesio acá, ¿por qué? Porque la mayoría de las arritmias, no de las veces, cuando se produce una arritmia como efecto adverso de los diuréticos, se piensa en el potasio. Entonces aquí les coloco el magnesio para que ustedes tengan en cuenta que la caída del magnesio también puede producir las manifestaciones cardíacas producto del diurético. Entonces, para que siempre tengan en cuenta que no solamente deben ver el sodio o el potasio, sino el magnesio también. Bueno, entonces el diurético produce natriuresis y diuresis, o sea, pérdida de sodio y pérdida de líquido, lo cual, pues obviamente nos puede producir hiponatremia. Ahora, esa pérdida de sodio y líquidos, pues disminuye el volumen, disminuye el flujo renal, disminuye la tasa de filtración glomerular, lo cual hace, recuerdan ustedes, que la velocidad es inversamente proporcional a la reabsorción, por eso al caer la tasa de filtración aumenta la reabsorción. Aumenta la reabsorción de calcio. Acuérdense que los diuréticos tiazida, la hidroclorotiazida, es ahorrador de calcio. Por eso es una buena opción en mujeres posmenopáusicas o en ancianos. Y esto también aumenta la reabsorción de ácido úrico. Acuérdense que les dije que los diuréticos no ahorradores de potasio aumentaban la reabsorción de ácido úrico y que ojo con ellos en los pacientes con gota. Esta azoemia prerrenal es nitrógeno. Como cae la tasa de filtración glomerular, cae la eliminación de nitrógeno. Todo lo que tenga este prefijo azoe
significa nitrógeno. Bueno, cae el volumen, cae el gasto cardíaco, hipotensión postural. No sé si este término ya lo vieron en semiología, me imagino que a estas alturas ya, pero cuando usted está en decúbito, por ejemplo, está acostado viendo televisión o descansando, y se incorpora rápidamente, pues el sistema nervioso simpático hace dos cosas. Uno, comprime la bomba muscular para que la sangre que está en los miembros vaya al centro del organismo para mantener la presión arterial. Y así, o sea, aumenta el retorno venoso al aumentar la bomba muscular y así mantener la presión arterial. Pero ¿qué pasa cuando cae el volumen? Pues por más que el sistema nervioso simpático comprima la musculatura para bombear sangre a la parte central del organismo, instaura el sistema renina-angiotensina, o sea, a pesar de que el sistema nervioso simpático intente compensarla, no hay volumen, no se puede compensar. Entonces, obviamente, si un paciente que está tomando diuréticos y tiene el volumen disminuido y se incorpora rápidamente, pues va a presentar un episodio de hipotensión. Cuando la gente dice, uy, me paré muy rápido, se me movió el suelo, se me movió el mundo. Hay dos tipos de medicamentos que lo pueden causar. Los vasodilatadores, obvio, y los que disminuyen volumen. Los vasodilatadores y los que disminuyen volumen pueden causar hipotensión postural. Recuerden que en una clase les decía, el primer efecto adverso de los fármacos es su mecanismo de acción, es la extensión de sus acciones. Entonces, ¿cuál será el primer efecto adverso de un antihipertensivo? Pues la hipotensión. ¿Cuál será el primer efecto adverso de un anticoagulante? Pues las hemorragias. ¿Cuál será el efecto adverso de los hipoglicemiantes utilizados para bajar las concentraciones de azúcar en sangre de un paciente diabético? Pues la hipoglicemia. ¿Ven? Pues por eso pues está aquí. Un diurético, ¿para qué se usa? Como antihipertensivo. ¿Cuál sería su primer efecto adverso? La hipotensión. Bueno. Ahora, la disminución del volumen, ya les dije a ustedes, baja la presión arterial y inmediatamente se instaura el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vamos a ver más adelante en mayor detalle, está diseñado para aumentar la presión arterial. O sea, se instaura cuando el paciente o la persona sufre un episodio de hipotensión. Pero el sistema renina-angiotensina-aldosterona produce la pérdida de potasio. Y a esta pérdida de potasio, producto de la aldosterona, acuérdense que la aldosterona la secreta la médula suprarrenal y actúa al final de la nefrona. ¿Qué hace? Reabsorbe agua o reabsorbe sodio, y al reabsorber sodio reabsorbe agua, pero a su vez elimina potasio. Entonces, ¿cuál es la acción de la aldosterona? Reabsorber sodio, reabsorber agua, eliminar potasio. Si elimina potasio, pues mire, produce calihidresis, produce hipocalemia. Ya les dije que es mejor utilizar el término hipocalemia, aunque hipopotasemia también está bien, pero aquí no les gusta como mucho que eso suene como a hipopótamo, no sé qué será, entonces hipocalemia. Ya esa hipocalemia se le achaca el aumento del colesterol, o sea, el empeoramiento del perfil lipídico y el aumento de la resistencia a la insulina. Bueno, ¿alguna pregunta de diuréticos? ¿Tienen alguna pregunta que les haya surgido de esto o pasamos directamente a hipertensión? Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen o la hacen por el WhatsApp, no hay ningún problema. O la resolvemos de una vez como quieran. El tema de hoy es antihipertensivos, o sea, fármacos utilizados para controlar el aumento de la presión arterial. Este es uno de esos temas que ustedes deben manejar
perfectamente. ¿Por qué? Pues porque en el rural, por ejemplo, sin estar mal, el 80-90% de las consultas van a ser de personas con presiones arteriales altas, con hipertensión. Hay dos tipos de obesidad. No sé si ya les había hablado de eso. Hay una obesidad característica de las mujeres, por eso se llama obesidad ginoide, y se le conoce como el nombre de obesidad en forma de pera. Son las mujeres, por los estrógenos, tienden a acumular grasa en las caderas y en las piernas. Esa obesidad no es tan peligrosa cardiovascularmente hablando, no es tan perjudicial. La siguiente obesidad es la obesidad del hombre, por eso se denomina androide, y es la acumulación de grasa en la cavidad abdominal. Pues al aumento del perímetro de la cintura, el aumento de grasa allí, esa obesidad es factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres adquieren la obesidad visceral después de los partos, después de la maternidad o después de la menopausia. Por eso, antes de la menopausia, el riesgo cardiovascular es menor en mujeres porque tienen los estrógenos como elemento protector, pero después de la menopausia, el riesgo cardiovascular se iguala con el hombre porque ya no están los estrógenos como efecto protector. Como ustedes saben, pues la obesidad es una pandemia que cada día afecta a personas de menor edad, o sea, a personas más jóvenes, y afecta más a las mujeres. Casi el 70% de las mujeres de Colombia sufren de obesidad. Entonces, ante estas cifras tan altas, pueden ustedes darse cuenta de la importancia del tema, porque la mayoría de los pacientes van a ser hipertensos. A estas enfermedades que no son infecciosas, por ejemplo, las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, reciben el nombre de enfermedades crónicas no transmisibles. Y esas enfermedades crónicas no transmisibles, que parten la mayoría de la obesidad, pues obviamente son la pandemia hoy en día. Podríamos llamarla la pandemia metabólica para no confundirnos con el COVID. Hay un término muy importante que ustedes deben manejar, que es hipertensión esencial o hipertensión primaria o hipertensión idiopática. Cuando ustedes hablan de hipertensión esencial, por ejemplo, o idiopática o primaria, quiere decir que no se conoce la causa de esa hipertensión. Entonces, cuando hablen de cualquier enfermedad y dicen hipertensión o diabetes primaria, bueno, diabetes primaria no. Cualquier enfermedad que tenga el apellido primaria o esencial o idiopática, quiere decir que no se conoce la causa de esa enfermedad. Ahora bien, con todo lo que se ha investigado de hipertensión, con todo lo que se sabe de hipertensión, el 90 al 95% de los pacientes que visitan al médico salen con el diagnóstico de hipertensión esencial o primaria. O sea que solamente del 5 al 10% de los pacientes tienen una causa, por ejemplo, un problema renal, que de ese problema deriva la hipertensión arterial. O sea que solo el 5 al 10% de los pacientes tienen una hipertensión secundaria. Entre el 90 y el 95% de los pacientes tienen hipertensión idiopática, esencial o primaria. Entre las causas de esa hipertensión, pues tenemos las que están aquí y les voy a explicar. La presión arterial es el resultado de esta operación. Gasto cardíaco por resistencias vasculares periféricas. Acuérdense que estas resistencias vasculares periféricas son las resistencias que ejercen
la pared arterial al paso de la sangre en la unión con las venas, o sea, en las arteriolas, allí en lo más lejano del árbol arterial. Si allí hay vasoconstricción, pues las resistencias vasculares periféricas aumentan. Si allí hay relajación, las resistencias vasculares periféricas disminuyen. Como ustedes ven aquí, cualquier cosa, cualquier situación que aumente el gasto cardíaco o aumente las resistencias vasculares periféricas nos va a producir hipertensión arterial. Entre las causas para aumentar alguno de estos dos componentes tenemos estas. Algunos de ustedes ya los conocen, por ejemplo, el aumento del consumo de sal. El aumento del consumo del sal, pues aumenta la osmolaridad sanguínea. Y el aumento de la osmolaridad sanguínea, pues produce sed, produce aumento de la ADH para retener líquidos y produce redistribución de líquidos, o sea, que del espacio intersticial y del espacio intracelular salgan líquidos hacia los vasos sanguíneos. Este sistema es tan eficiente que cuando ustedes comen algo salado o cuando comemos algo salado, los osmorreceptores hepáticos inmediatamente instauran el mecanismo de la sed. O sea que el aumento de sodio ni siquiera ha llegado a la circulación periférica y ya se ha instaurado el mecanismo de la sed. Bueno, entonces, miren, aquí ustedes consumen más líquidos. Aquí su ADH retiene más líquidos. Y aquí sus vasos sanguíneos se llenan de más líquidos porque del espacio intersticial y del espacio intracelular está saliendo líquidos hacia el vascular. Todo eso aumenta el volumen. Como aumenta el volumen, aumenta el retorno venoso. Como aumenta el retorno venoso, pues aumenta la precarga, que ya sabemos qué es. Y obviamente esto aumenta por la ley de Frank-Starling, aumenta el gasto cardíaco y por la ley de la escalera, de Baudrillard-Strepé, aumenta la fuerza de contracción. Al aumentar el gasto cardíaco, pues ya les dije a ustedes que a cada célula del organismo le va a llegar más sangre. Pero la célula necesita simplemente la sangre que la célula necesita. Ella no necesita que le manden de más. Como le está llegando más sangre de la que ella necesita, pues produce vasoconstricción. A ese fenómeno se le llama autorregulación. El exceso de oxígeno produce vasoconstricción, lo cual aumenta las resistencias vasculares. Eso es verdad para todo el organismo, menos en el pulmón, donde el exceso de oxígeno va a causar vasodilatación. O sea que esa autorregulación es contraria en el pulmón. La falta de oxígeno produce vasodilatación, menos en el pulmón, donde la falta de oxígeno produce vasoconstricción. Bueno, pero miren ustedes entonces que el consumo crónico de sodio produce hipertensión arterial. O sea, no porque en esta mañana les salió un terrón de sal en el pan de bono del desayuno, ustedes van a ser hipertensos. No. Porque ¿qué hace el riñón? ¿O qué hace el organismo ante ese alimento salado? Pone en marcha todos estos mecanismos, se aumenta la presión arterial, eso ayuda a la eliminación del exceso de sodio que ingirieron y la presión arterial vuelve a la normalidad. O sea, les estoy diciendo que para el consumo de sodio produzca hipertensión, el consumo debe ser crónico. Y por algún motivo el organismo no puede eliminar el exceso de sodio. O sea, se deben sumar esos dos procesos. Por ejemplo, las personas afroamericanas no eliminan todo el exceso de sodio. Entonces, parte de ese sodio se queda en el organismo, manteniendo la presión arterial alta. Por ejemplo, los niños prematuros tienen un número menor de nefronas. Por lo tanto, no pueden eliminar el exceso de sodio. Por lo tanto, parte del sodio se queda en el organismo, en niveles de sodio más altos de lo normal, y por lo tanto tienen una presión más alta de lo normal. Entonces,
El aumento de sodio de una manera crónica, aunado a que por algún mecanismo no se elimina todo ese exceso, produce hipertensión arterial. Ahora, la instauración del simpático, por ejemplo, el estrés y todas esas cosas. Por ejemplo, en los profesores de farmacología, el aumento del simpático, el estrés de toda esta virtualidad, pues hace que se instaure el sistema nervioso simpático. Eso hace que aumente la noradrenalina, que por un lado, actuando sobre receptores beta 1 en el corazón, produce inotropismo, dromotropismo, cronotropismo positivo. Y por otro lado, actuando sobre los receptores alfa, produce vasoconstricción venosa, periférica y renal. Sobre los receptores alfa 1, entonces produciría renina, aumento de las resistencias vasculares periféricas. Por los receptores beta 1 produciría aumento del gasto cardíaco. Por eso ya en las primeras clases les había dicho que se aprendieran que siempre que se instaure el simpático, aumenta la presión arterial. Por otro lado, aquí debería ir una flechita, de aquí a acá, porque cada vez que se instaura el simpático, él instaura el sistema renina-angiotensina. Y si se instaura el sistema renina-angiotensina, se instaura el sistema nervioso simpático. El sistema simpático y el sistema renina-angiotensina van de la mano. Si ustedes con un medicamento, por ejemplo un beta bloqueante, bloquean el sistema simpático, también bloquean el de renina. Si ustedes dan un IECA y bloquean el de renina, también bloquean el simpático. O sea, si se estimula uno, se estimula el otro, si se inhibe el uno, se inhibe el otro. ¿Quién instaura el de renina? Ya habíamos hablado. La caída del volumen o la vasodilatación hace que la nefrona secrete renina, el aparato Eustaquio. ¿Qué hace la renina? Pasa esta sustancia angiotensinógeno a angiotensina 1. ¿Y qué pasa con la angiotensina 1? Esta enzima convertidora de angiotensina, la transforma en angiotensina 2. ¿Y qué hace la angiotensina 2? Vasoconstricción. Aumenta la liberación de endotelina y vasoconstricción, lo cual obviamente nos aumenta las resistencias vasculares. Pero por el otro lado aumenta la producción de aldosterona. Ya les dije a ustedes, la aldosterona retiene sodio y retiene líquidos y elimina potasio. Pero miren que al retener sodio y líquidos aumenta el volumen. Lo cual nosotros lo podríamos poner por acá. ¿Sí? Aumenta el volumen, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Pues vamos con 3 causas de hipertensión. El aumento del consumo de sal, el estrés, por ejemplo, la vida acelerada de las ciudades, pues instaura el simpático y con él se instaura también el sistema renina-angiotensina. Y estos dos sistemas instaurados nos producen hipertensión arterial. La otra es la que les hablaba, la epidemia de obesidad, que lleva a 2 cosas. Uno, a la diabetes mellitus tipo 2, que produce hiperglucemia. Ese aumento de la glucosa en la sangre tiene 2 consecuencias. Uno es que los pacientes diabéticos tienen una aterosclerosis acelerada, o sea, sus arterias se llenan de placas de grasa. Y 2, disminuye la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador. Por ejemplo, la mayoría de los hombres diabéticos sufren de hipotensia. ¿Por qué? Porque si no se produce óxido nítrico, no se vasodilatan los cuerpos cavernosos, y como no se vasodilatan los cuerpos cavernosos, no se llenan de sangre y no producen la erección. Entonces la obesidad nos lleva a diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus tipo 2 nos lleva a problemas en los vasos, vasculopatías, que nos producen aumento de las resistencias vasculares periféricas y hipertensión arterial. Por otro lado, la obesidad nos lleva a dislipidemias, o sea, alteraciones de los lípidos en la sangre. Cuando aumenta el colesterol LDL, cuando aumenta, tiende a oxidarse.
Cuando se oxida, los macrófagos lo fagocitan. Y cuando un macrófago fagocita una LDL oxidada, se convierte en una célula espumosa. Esta célula espumosa simplemente es un macrófago lleno de goticas de grasa. ¿Y qué hace esa célula espumosa? Se deposita en las arterias, en la íntima de las arterias, y empieza a producir la placa de grasa, ateroma. Y esos ateromas que nos dan vasculopatías, y las vasculopatías, resistencias vasculares periféricas aumentadas y hipertensión arterial. Aquí también podríamos colocar el ácido úrico, que ha aumentado en los pacientes con hipertensión, pero hoy en día no se sabe muy bien si es causa o consecuencia de la hipertensión, por eso no lo colocamos aquí. Entonces, miren, aumento del consumo de sodio, instauración del simpático, instauración del sistema renina-angiotensina, la diabetes mellitus tipo 2 y las dislipidemias son causas de hipertensión. Aquí podríamos colocar nosotros también el tratamiento. Si está aumentado el volumen, ¿qué fármaco vamos a utilizar? Pues un diurético. En este caso, ¿cuál? Pues la hidroclorotiazida que hemos hablado. Está aumentado el simpático, ¿qué vamos a actuar? Pues ¿qué vamos a utilizar? Pues fármacos que bajen el simpático. ¿Cuáles? Por ejemplo, los betabloqueantes. O los antagonistas alfa-1, que ya lo vamos a ver. Doxazosina, prazosina, perazosina. Antagonistas del simpático. Está aumentado el sistema renina-angiotensina. ¿Qué vamos a utilizar? IECAS, que inhiben esta enzima y por lo tanto inhiben el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Ejemplo en alapril, que ya hemos hablado. O vamos a colocar aquí un bloqueante de los receptores de angiotensina 2 que no deje actuar a esta angiotensina 2 y no deje producir vasoconstricción ni aumento de la liberación de aldosterona. Sus fármacos aquí bloquean los receptores, aquí bloquean los receptores de angiotensina. ¿Cómo se llaman esos fármacos? Antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y reciben el nombre de ARAS o de BRA, lo pueden encontrar ustedes como bloqueadores de los receptores de angiotensina. Un ejemplo, los sartán, caltesartán, irbesartán, telmisartán. Están aumentadas las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué fármaco van a utilizar ustedes? Un vasodilatador. Pero como es del árbol arterial, pues vamos a utilizar un vasodilatador arterial. ¿Cuál fármaco? Un calcioantagonista. Acuérdense que ellos se dividen en calcioantagonistas hidropiridínicos y no hidropiridínicos. En este caso serían los hidropiridínicos, que serían nifedipino, nisoldipino, amlodipino, nitrendipino, nifedipino, amlodipino. Bueno. Pero miren, además que este paciente puede estar recibiendo 2 fármacos para controlar su presión arterial. Más 1 o 2 fármacos para controlar su diabetes mellitus. Más 1 o 2 fármacos, por ejemplo una estatina, para controlar su dislipidemia. O sea que rapidito, este es un paciente con una politerapia pronunciada, porque, por ejemplo, si es un paciente, si es un hombre, puede estar tomando sildenafilo para la impotencia sexual, producto de su diabetes mellitus, puede estar tomando un fármaco para la obesidad, puede estar tomando una aspirina, por ejemplo, para protección cardiovascular. Pues miren ustedes que en este cuadro ustedes pueden tener un paciente que fácil puede llegar a las 6 o los 8 fármacos. Por eso es que es tan necesario intentar por todos los medios disminuir el número de tomas y el número de medicamentos. Por eso se prefieren fármacos que se den solo una vez al día y se prefieren fármacos que traten 2 o 3 patologías a la vez de las que tiene el paciente. Por ejemplo, si es un paciente hipertenso con angina,
pues un beta bloqueante estaría muy bien, porque ya lo vamos a ver más adelante, ya estaría muy bien porque está tratando dos patologías. En vez de dar dos fármacos, uno para cada patología, estamos dando solo un fármaco, o sea, estamos disminuyendo el número de fármacos a la mitad. En este, o sea, para el tratamiento de la hipertensión, hay 5 grupos de fármacos. 4 grupos están en las guías y un grupo, en los beta bloqueantes, no están en las guías del octavo comité, que como les hablaba, es la guía que está en la actualidad, está vigente en el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Por qué los beta bloqueantes no están? Porque la mayoría de los estudios de las beta bloqueantes están hechos con beta bloqueantes viejos. Y ellos tenían una característica, eran vasoconstrictores. Entonces no tenían las ventajas de los beta bloqueantes de hoy en día, que son vasodilatadores. Por esa razón, como los nuevos no tienen estudios, las guías no los incluyen. Pero eso no quiere decir que no se usen. Entonces las guías incluyen 4 grupos. IECAS, ARAS, que los vimos acá, IECAS y ARAS que los vimos acá, calcioantagonistas que los vimos acá, diuréticos. 4 grupos, IECAS, ARAS, calcioantagonistas y diuréticos. ¿Sí? Pero también se usan los beta bloqueantes, sería un 5º grupo. Esos son los 5 grupos principales que ustedes deben aprenderse en el manejo de la hipertensión arterial. Todos bajan la presión arterial, todos. Y el beneficio de bajar la hipertensión arterial es bajar la hipertensión arterial, no el medicamento con que se logró bajar. O sea, no hay ningún beneficio que le bajen la presión arterial con diuréticos a que se lo bajen con beta bloqueantes, a que se la bajen con IECAS o con calcioantagonistas. Hay que bajarla independiente del fármaco. Entonces, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué se prefiere uno en vez del otro en determinado paciente? Se prefiere uno en vez del otro por las patologías que tenga el paciente, por las patologías adicionales del paciente. No es lo mismo una paciente hipertensa embarazada que una paciente hipertensa con angina, o una paciente hipertensa con falla cardíaca, o una paciente hipertensa afroamericana. ¿Sí? Entonces, las particularidades de cada paciente es lo que hacen que se prefiera un medicamento a otro en el manejo de la presión arterial. Ya les dije, por ejemplo, que los IECAS no funcionan en los pacientes afroamericanos, y por lo tanto en ellos los fármacos de elección son los diuréticos y los calcioantagonistas. ¿Ven? Las particularidades de esa población le dicen a usted el fármaco que debe utilizar, el fármaco o los fármacos que debe utilizar. La hipertensión aparece más o menos, o aparecía más o menos a los 30 años. Hoy en día, pues, por la epidemia de la obesidad, pues hay gente de 20 años hipertensa o de menos, sobre todo en Estados Unidos, donde pues la obesidad es de ligas mayores. Entonces lo llamaban el enemigo silencioso, realmente llaman el enemigo silencioso a la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Aparece a los 30 años, pero sus consecuencias se van a notar a los 50 años. O por encima de los 50 años. Miren, 20 años en que la hipertensión produce daño arterial, y ese daño arterial nos produce a los 50 años retinopatía hipertensiva, nefroesclerosis y falla renal, apoplejía hemorrágica o isquémica, puede dar las dos, aneurisma y disección de la aorta, disminución del aporte de oxígeno, lo cual nos lleva a isquemia, a síndromes coronarios agudos, y también nos puede llevar a hipertensión, a hipertrofia del ventrículo izquierdo y insuficiencia cardíaca.
todas las consecuencias de la hipertensión arterial. O sea que todo lo que hagan ustedes hoy en día, a la tierna edad que tienen, por la alimentación sana, por el ejercicio, va a redundar en la salud que tengan ustedes después de los 50 años. El gran problema de eso es que cuando uno es joven, pues va subiendo en la vida, no ve la caída y pues no hace nada para estas cosas. Generalmente se cree uno inmortal y sale a correr riesgos, sale a comerse el mundo, y cuando ya es demasiado tarde, después de los 50 y empieza a ver el descenso de la vida, pues miren todo lo que usted puede tener por los malos hábitos alimenticios o por la falta de ejercicio. Entonces, recuerden siempre eso, todo lo que hagan ustedes hoy en día por su salud va a redundar en la salud que ustedes tengan después de los 50 años. Y ustedes lo pueden ver con sus familiares, con sus amigos. Muchas personas antes de los 50 años ya tomando fármacos para la hipertensión arterial, ya tomando fármacos para las dislipidemias, ya tomando fármacos para la diabetes tipo 2. O sea, con organismos comprometidos por las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Pues ustedes ya saben, es la fuerza o tensión que ejerce la sangre sobre las arterias o al paso de la sangre por las paredes arteriales. Se define como una presión arterial menor de 150, la sistólica, y una presión arterial menor de 90 en las diastólicas. En algunas guías se habla de menor de 130. Tiene su mayor punto en la sístole, obviamente, y tiene su punto más bajo en la diástole. Más o menos el 30 al 45% de la población general es hipertensa. Allí miren ustedes que están solo tomando las personas con un diagnóstico ya de hipertensión, pero no están tomando los que van para hipertensos desde los 30 años. Es considerada como el principal riesgo cardiovascular. Bueno, aquí ya les había hablado, hipertensión primaria, esencial o idiopática, la que no se conoce la causa, secundaria, la que se conoce, hipertensión refractaria o resistente, aquella que a pesar de tener 3 fármacos a las dosis que son, o sea, a las dosis plenas y con adherencia al tratamiento, la presión arterial no baja. Hipertensión de bata blanca, ya la conocen ustedes, es un paciente que en su casa su presión arterial es normal, pero cuando llega al consultorio, pues la presión arterial es alta. Puede ser porque el paciente va caminando hasta el consultorio y la enfermera o el médico que le toma la presión arterial no lo deja descansar, no le permite que se tranquilice del paseo. Y entonces allí viene la hipertensión de bata blanca, o puede ser simplemente la angustia del consultorio. Por eso hoy en día se habla de monitoreo de la presión arterial ambulatoria, o sea, del MAP. Así se llama, presión ambulatoria, seguimiento de la presión arterial ambulatoria. Oculta o enmascarada es al contrario. Es el paciente que en el consultorio tiene una presión arterial normal y en su casa tiene una presión arterial alta. Parece como si el matrimonio no les funciona o el ambiente de la casa los estresara, y entonces por eso hay que este mapa, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, es tan importante para monitorizar ese paciente que en el consultorio nos dio normal, pero que en la casa puede tener una presión arterial. Se llama hipertensión arterial oculta o enmascarada. Y esta presión arterial sistólica aislada es tener una presión sistólica mayor de 140, pero la presión arterial diastólica está normal, por debajo de los 90.
Es muy común en los pacientes ancianos por la arteriosclerosis, aterosclerosis, las placas de grasa, arteriosclerosis, la rigidez de las arterias por la edad. Bueno, ya habíamos visto los efectos que tiene la presión arterial. Miren los muchachos para que salgan a hacer ejercicio. Uno son el daño de la vasculatura y la disfunción eréctil. Aquí están los cuadros que ustedes ya deben revisado en semiología de presión arterial, la normal menor de 130 y menor de 85, normal alta entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89. Hipertensión grado 1 entre 140 y 159, la sistólica y entre 90 y 99 la diastólica, y grado 2 mayor de 160, mayor de 100. Y aquí están los criterios con según el monitoreo. Bueno, este es el cuadro que está vigente de las guías, que es más o menos el siguiente. Puede empezar con una terapia dual, o sea, 2 fármacos combinado a dosis bajas de los cuatro grupos que yo les hablé. Aquí están ARAs o IECAS, calcioantagonistas dihidropiridínicos y diuréticos similares a las tiazinas. Aquí habría que cambiar esta N por una D para que no se confundan con una dihidropiridina. Bueno, entonces usted puede empezar con un medicamento o 2 medicamentos a dosis bajas. Si no se controla, de los grupos A y C que están acá. Si no se controla, pues el siguiente paso es una terapia dual a dosis plenas. Cuando hablamos de dosis bajas, hablamos de la mitad de la dosis. Generalmente, idealmente, la terapia combinada en una sola píldora, en una sola pastilla, ya vienen los 2 medicamentos y así disminuimos el número de tomas. Pero resulta que usted empezó con dosis bajas, luego dosis plenas de los medicamentos, no funcionó, entonces ahora tenemos una terapia triple, 3 medicamentos A, C y D, que están aquí A, C y D, a dosis plenas. No funcionó, entonces ya usted cataloga a su paciente como hipertenso refractario, hipertensión refractaria, y pasamos al paso 4, donde además de la triple terapia, ahora le combinamos espironolactona u otro medicamento. ¿Qué otro medicamento? Ya los vamos a ver. Por ejemplo, la clonidina es un fármaco muy utilizado en hipertensión resistente. O puede ser un antagonista alfa 1. O sea, fármacos menos utilizados, que no están en esos 4 grupos, o en esos grupos incluimos los beta bloqueantes, pero que ustedes pueden usar en estos casos especiales. Este cuadro es muy importante, se lo deben aprender ustedes, es terapéutica, no es farmacología, pero les explica cómo funciona el tratamiento de la hipertensión. Dosis bajas, 1 o 2 medicamentos a dosis bajas. Por ejemplo, si aquí utilizó un medicamento a dosis baja, pues aquí va a utilizar 2 a dosis plenas, luego 3 medicamentos y luego los 3 medicamentos más espironolactona U, clonidina U, un antagonista alfa 1, por ejemplo, la doxazosina, la prazosina o la terazosina. Bueno, entonces siempre acuérdense de ese tratamiento escalonado. 2 fármacos a bajas dosis, 2 fármacos a dosis plenas, 3 medicamentos, 3 medicamentos más espironolactona o clonidina. ¿Vale? Ese es el tratamiento de la hipertensión. Miren ustedes que este tratamiento son las guías vigentes para que lo lean, lo repasen y si tienen alguna pregunta o no entienden, pues me la refieren y lo explicamos. Si no sé la respuesta, pues la buscamos y la volvemos. Aquí se los dicen para que les quede claro de aquí.
Prefiera usar calcioantagonistas dihidropiridínicos. Si no están disponibles, podría usar un no dihidropiridínico. Pero acuérdense que los no dihidropiridínicos, el verapamilo y el diltiazem, son fármacos más utilizados como antiarrítmicos que en hipertensión. En hipertensión se prefieren los calcioantagonistas dihidropiridínicos. ¿Cuáles? Ya se los saben ustedes. Israel y todo lo que no hay en Israel. ¿Qué no hay en Israel? Ni cardipino, o sea, no hay carros, no hay trenes, ni trendipino, no hay sol, ni soldipino, no hay mo, ni modipino, no hay fe, ni fedipino, y amlodipino, y nicar, y se me olvidó el otro, y felodipino. Entonces apréndanse esto porque de aquí en adelante y sobre todo en su rural es el medicamento que van, es el paso o el tratamiento que van a utilizar más o menos en el 70 o 80% de los pacientes que les van a llegar. Bueno, aquí hay unas metas de tratamiento, miren ustedes que aquí uno podría decir que hay un desfase, porque miren acá, lo normal, menor de 130, menor de 85. Entonces uno dice, el paciente es hipertenso, debemos llevarlo allá, a la normalidad. No, miren que la meta es lograr presiones arteriales menores de 140, 90. O sea, no se lleva al paciente a la normalidad a menos que sea un paciente menor, muy joven, pero no se lleva el paciente a la normalidad. ¿Por qué no? Hay un fenómeno que se llama curva J de todas estas enfermedades. Al disminuir la presión arterial, el paciente se ve beneficiado. Al disminuir el azúcar en el paciente diabético, el paciente se va a ver beneficiado. Pero si usted disminuye tanto la presión arterial como para llevarla a menos de 130, o sea, a la normalidad, lo único que va a aumentar son los efectos adversos, o sea, los episodios de hipotensión. A eso se le llama curva J. Por eso, cuando ustedes vean diabetes, cuando vean hipertensión, cuando vean estas enfermedades crónicas, van a observar que la meta no es la normalidad. Ven ustedes que la normalidad sería menos 130, 85. No, porque si llevamos a este paciente allá, lo único que vamos a aumentar son los efectos adversos. Aquí hay algunas metas en pacientes, por ejemplo, con hipertensión y enfermedad arterial coronaria, hipertensión con accidente cerebrovascular, hipertensión con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal crónica y con diabetes mellitus. Estas metas, pues obviamente no son farmacología, pero las deben estudiar y las deben leer porque es lo que les van a preguntar en medicina interna. Si las leen y no entienden algo, pues obviamente me preguntan, pero tengan en cuenta que esto los van a preguntar porque muy seguramente, casi con certeza, en alguno de sus rotes van a encontrar un paciente con alguna de estas comorbilidades. Bueno, entonces este es un paciente con diabetes, con hipertensión y diabetes mellitus. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Este es un paciente con hipertensión e insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, para que tengan en cuenta, y este el cuadrito y lo pueden estudiar cuando lo necesiten. Estos son los fármacos utilizados en la hipertensión. Entonces aquí, por ejemplo, esta clasificación de bifeniltetrazoles y no bifeniltetrazoles, no hay necesidad que se la aprendan, solo son antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y son los que están aquí. Losartán, valdesertán, irbesartán, candesartán, eprosartán y telmisartán. Los IECAS, no hay necesidad de que aprendan esta clasificación, son estos. El captopril hoy en día muy poco se usan, pero en algunos pueblos y algunos médicos de vieja data, sobre todo en los pueblos, todavía lo utilizan. No se utiliza porque se
ser administrado 2 o 3 veces al día. Entonces, pues se prefieren fármacos como, por ejemplo, el enalapril, el ramipril, que son de 1 vez al día, como ya les había dicho. Entonces, los 4 grupos son ARAs y ECAs, calcio antagonistas y diuréticos. Allí están los 4 fármacos. 1, 2, 3 y 4. Nosotros colocamos aquí los beta-bloqueantes porque también se utilizan. Estos fármacos que dicen vasodilatadores, mire aquí está el nitroprusiato de sodio, la hidralazina, el minoxidil, el diazóxido, el fenoldopan. Se utilizan estos vasodilatadores en las emergencias hipertensivas, cuando el paciente llega con la presión arterial alta al hospital y con síntomas causados por ese aumento de la presión arterial. Aquí el más utilizado es el nitroprusiato de sodio, de estos vasodilatadores. En emergencias se utilizan también calcioantagonistas, se utiliza otro tipo de medicamentos, pero el más utilizado de estos vasodilatadores arteriales acá es el nitroprusiato de sodio, que ya lo vimos. Pero miren que quedan otros fármacos. Ya hablamos de los 5 grupos más este que se utiliza en emergencias hipertensivas, pero quedan estos, miren, bloqueantes alfa-1, la clonidina y la alfa-metildopa. Estos fármacos no son los más utilizados, pero tienen sus indicaciones. ¿Qué indicaciones? Pues en esos pacientes, por ejemplo, la clonidina, que es un agonista alfa-2, ya habíamos visto que los receptores alfa-2 son autorreceptores y quitan el simpático. La clonidina se utiliza en pacientes con hipertensión arterial refractaria como 4º fármaco. Lo mismo los bloqueantes alfa-1. Doxazosina, terazosina y prazosina. Son los medicamentos que aquí veíamos nosotros en el paso 4, aquí donde dice u otro medicamento. Entonces aquí ya saben ustedes cuáles son los otros medicamentos. Antagonistas alfa-1 o antagonistas alfa-2, o sea, la doxazosina, prazosina, terazosina o la clonidina. Este ya lo habíamos visto, la alfa-metildopa, es un falso sustrato que inhibe la producción de noradrenalina o la cambia hacia la producción de alfa-metilnoradrenalina y tiene una indicación muy específica, hipertensión en el embarazo. Es un fármaco que por sus efectos adversos fue retirado de la mayor parte del mundo, pero es un fármaco seguro o medianamente seguro y es un fármaco muy barato. ¿Por qué está aquí? Pues porque está en el POS aquí en Colombia. Entonces, alfa-metildopa, indicación, hipertensión en el embarazo. Aunque hoy en día se prefieren los beta bloqueantes y los calcioantagonistas. Pero la pueden encontrar ustedes allí en hipertensión en el embarazo. Entonces nosotros tenemos 4 grupos principales de fármacos en el tratamiento de la hipertensión. Uno que no está en las guías, pero se utiliza, que son los betabloqueantes vasodilatadores, o sea, los de última generación. Tenemos los vasodilatadores arteriales o arteriales y venosos utilizados en las emergencias hipertensivas, sobre todo el nitroprusiato de sodio. Y tenemos los bloqueantes alfa-1, la clonidina y la alfa-metildopa, 2 de ellos como 4º fármaco en el tratamiento y este como una opción en hipertensión en el embarazo. Aquí hay unas modificaciones en el estilo de vida, que es la intervención primaria. Si el paciente llega hipertenso al consultorio, pero no tiene ningún daño en ningún órgano, o sea, solo lo único que tiene es aumento de la presión arterial, no tiene daño en ningún órgano, pues ustedes le van a decir, tiene que dejar de comer sal, tiene que hacer actividad física, tiene que dejar de fumar, tiene que hacer deporte, tiene que dejar de tomar trago, tiene que
aumentar el consumo de frutas, disminuir el consumo de grasas, y aquí está más o menos lo que cada uno de estas intervenciones disminuye la presión arterial. Hay que enseñarle al paciente que todos los paqueticos de mecato que hay por allí, pues que esos tienen un alto contenido de sodio, generalmente más de 300 miligramos de sodio por porción, y que deben evitar todos esos alimentos y los embutidos ricos en sodio. Bueno, los antagonistas alfa 1, pues obviamente disminuyen las resistencias vasculares, son vasodilatadores, aumentan la capacitancia venosa, con lo cual disminuyen la presión arterial. Está la prazosina, que no tiene evidencia, lo que dejaría dos fármacos, doxazosina y terazosina, en el manejo de la presión arterial. Son medicamentos que tienen dos indicaciones precisas: hipertensión arterial con dislipidemias. Allí está clásico, hipertensión arterial con dislipidemia. Ese es una de las indicaciones. Y la otra es pacientes hipertensos con HPV, o sea, con hiperplasia prostática benigna. Esas son las dos indicaciones. Y nosotros le agregaríamos una tercera, como cuarto fármaco en hipertensión resistente. ¿Ven? No son un medicamento de manejo diario, pero tiene tres indicaciones en las cuales ustedes la pueden encontrar. Generalmente la van a encontrar en la que les estoy diciendo, en la principal, que sería como cuarto fármaco en hipertensión resistente. Allí es donde se la van a encontrar. Pero tendría otras dos indicaciones: pacientes hipertensos con HPV o pacientes hipertensos con problemas en los lípidos en sangre. Su efecto adverso más marcado: produce hipotensión postural. Pero generalmente es con la primera dosis. Entonces, la primera dosis generalmente se da en horas de la noche y se le recomienda al paciente, para que esté advertido de que puede, como efecto adverso, producir hipotensión arterial. Con las siguientes dosis no, solamente es un efecto de primera dosis. La alfa-metildopa, entonces, es un fármaco que ustedes tienen que saber de él, que es un falso sustrato que impide la formación de noradrenalina. Se produce alfa-metilnoradrenalina, baja la presión arterial, pero que tiene unos efectos adversos, como la disminución de la libido, el parkinsonismo, la ginecomastia, y alteraciones inflamatorias de varios órganos, principalmente el hígado, que esos efectos adversos hicieron que saliera del mercado, que es un fármaco barato, medianamente seguro, que está en el POS, y que su indicación es hipertensión en el embarazo. Entre otras cosas, no sé por qué es el medicamento que más fácil les queda para memorizar, y todo el que pase por quinto sale sabiendo de la alfa-metildopa. La clonidina. Recuerden ustedes que los receptores alfa 2 son autorreceptores y disminuye la liberación de noradrenalina. Actúan a nivel del tallo encefálico. Por eso en algunos libros lo pueden encontrar como hipertensivos de acción central a la clonidina y a la alfa-metildopa. La clonidina tiene muchas indicaciones. Por ejemplo, la utilizan para la deshabituación o para dejar el consumo de opioides, lo utilizan para calores después de la menopausia, para el dolor neuropático, ya lo habíamos visto. Pero realmente acá se la van a encontrar ustedes como cuarto fármaco en pacientes con hipertensión refractaria.
Recuerden ustedes que tanto estimular el simpático como quitar el simpático, ambas acciones producen boca seca. Entonces, uno de los efectos adversos de quitar el simpático, por ejemplo, con la clonidina, es producir boca seca. Aquí estamos. Sedación, serostomía, resequedad de la mucosa nasal, ojos secos, tumefacción y dolor de las parótidas, hipotensión postural, disfunción sexual. Acuérdense que todos la causan, pero lo que más la causan son los diuréticos tiazinos. Trastornos del sueño, los betabloqueantes también producen eso. Hablan de sueños intensos, haciendo relación o alusión a las pesadillas. Antagonistas beta 1, pues ya los hemos visto, ya los vimos, ya vimos sus acciones antianginosos. Se cree que bajan la presión arterial por disminuir el simpático, por disminuir la liberación de renina, o sea, por disminuir los dos sistemas, y por disminuir, por ser inotrópicos negativos sobre el corazón. Los diuréticos, ya vimos que el más utilizado, el que más van a utilizar ustedes durante su rural, es la hidroclorotiazida. Este es el sistema renina, angiotensina, aldosterona que tanto hemos hablado. Entonces, hay dos, realmente, para que se instaure el sistema renina, angiotensina, lo que debe ocurrir es la caída de la presión arterial. ¿Por qué? Pues secundaria vasodilatación o disminución del volumen. Esa caída hace tres cosas. Aumenta el simpático, disminuye la presión de los vasos preglomerulares, la caída de la presión, o disminuye la reabsorción de sodio en la mácula densa que ya habíamos hablado. Estas tres acciones aumentan de la liberación de renina, lo cual pasa el angiotensinógeno a angiotensina 1 y la ECA pasa a angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 produce vasoconstricción, aumento de las resistencias vasculares periféricas, aumento de la hormona antidiurética y de la aldosterona, lo que produce retención de líquido. Y esto, retención de líquidos y aumento de las resistencias vasculares periféricas, nos producen hipertensión o aumento de la presión arterial, lo cual este aumento debería apagar el sistema, la liberación de renina. ¿Qué pasa? Pues en algunos pacientes este cuadrito, esta retroalimentación negativa no funciona, el paciente mantiene encendido este sistema y mantiene la presión arterial alta. De una vez, aquí actúan los IECAS y aquí actúan los ARA. Este cuadro, esto ya también lo vimos en antivirales. Simplemente era para enseñarles que no solamente había angiotensinas, sino había muchas angiotensinas, para que no se... Si encuentran angiotensina 1.9, angiotensina 1.7 en algún artículo, angiotensina 1.5, pues sepan ustedes que no está relacionada con la hipertensión arterial, pero que las están estudiando para muchas otras enfermedades y para muchos otros efectos fisiológicos del sistema. Miren ustedes, esto es muy importante que se lo aprendan. La ECA pasa a la angiotensina 1, angiotensina 2, pero además esta enzima convertidora de angiotensina, desactiva a la brasilicinina, a la sustancia P, a las encefalinas, a la neurotensina, a la colecistoquinina, a la bombenzina y al factor de liberación de gonadotropinas. ¿Qué pasa si nosotros damos un IECA? Pues, digamos que este paciente está tomando enalapril. ¿Qué pasa? Por un lado, la angiotensina 1 no se transforma en angiotensina 2, pero por el otro lado, estas sustancias se van a acumular porque no hay quien las metabolice. ¿Qué pasa si se acumulan? Generalmente estas sustancias, por ejemplo, bradicinina y sustancia P, se acumulan en el pulmón.
Y ese acúmulo de estas sustancias en pulmón produce tos, el efecto adverso más marcado de los IECAS. Todos los IECAS producen tos, entonces lo más seguro es que le pregunten a ustedes por qué razón los IECAS producen tos. Ya la saben ustedes. Porque la enzima convertidora de angiotensina metaboliza bradicilina y sustancia P. Si nosotros inhibimos la ECA con el enalapril, estas sustancias se acumulan y producen tos. Bueno, mírenlo acá, aquí están ya los dos. La angiotensina 1, la angiotensina 2 por medio de la ECA y nosotros podemos inhibir ese paso con un IECA. La angiotensina 2 actúa sobre receptores AT1, que son todos los que producen hipertensión arterial, al aumentar la aldosterona, al aumentar la ADH, al aumentar el PAI1, al aumentar los receptores AT1, al aumentar la endotelina. Nosotros podemos inhibir esa unión de la angiotensina 1 a los receptores AT1 por medio del losartán, candesartán y losartán. Este fármaco es un fármaco que inhibía directamente la renina. Se pensó que era la maravilla, que iba a quitar a todos estos otros medicamentos, a los ARAs y los IECA, pero en los grandes estudios, cuando fue llevado a los grandes estudios, no redujo la mortalidad, no fue tan eficiente, no mostró una mayor eficiencia, y por lo tanto hoy en día, aunque lo pueden encontrar en algunas guías, pues está, podríamos decir que fuera del mercado. Así es que este no lo tienen que estudiar. Bueno. Aquí hay muchas otras cosas. Miren que aquí dice que estas enzimas también median el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Eso qué les dice a ustedes? Que a pesar de que el paciente esté tomando IECAS, las concentraciones de angiotensina 2 no van a caer a cero, porque hay otros medicamentos que son capaces de hacer el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Bueno. Aquí está todo lo que hacen los IECAS. Los IECAS aumentan el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el índice cardíaco es la sangre bombeada por el corazón por minuto, hasta allí es igual que el gasto cardíaco, solo que en el índice cardíaco se correlaciona con los metros cuadrados de superficie corporal, con la superficie corporal. Entonces, hoy en día lo tienen muy en cuenta en insuficiencia cardíaca, lo vamos a ver en la clase de insuficiencia. Pues aumentan el gasto cardíaco, el índice cardíaco, aumentan la natriuresis y aumentan la tolerancia al ejercicio. Los IECAS son muy utilizados en hipertensión y en falla cardíaca. Efectos adversos, hipotensión, sí, tos, sí, hiperpotasemia, sí, hipercalemia, sí, lo producen. Insuficiencia renal aguda, fetopatías, eso es algo que tienen ustedes que saber sí o sí. Los IECAS y los ARAS están contraindicados en el embarazo, mírenlo acá. Están contraindicados en el embarazo y están contraindicados en hipercalemia y están contraindicados en falla cardíaca. En falla renal. Otra cosa que deben saber ustedes clarito es que los IECAS son vasodilatadores mixtos, mientras que los calcioantagonistas son vasodilatadores arteriales, mientras que los nitratos son vasodilatadores venosos. Los IECAS son vasodilatadores mixtos, o sea, son vasodilatadores tanto arteriales como venosos. Durante el segundo y tercer trimestre del embarazo producen toxicidad, por eso están contraindicados en el embarazo. Ambos, tanto IECAS como ARAS. Los IECAS son nefroprotectores, ya los habíamos dicho. Los IECAS, todo paciente diabético debe recibir un IECA, a menos que su creatinina ya esté por encima de 2.5. Todos los IECAS están contraindicados en el embarazo, mirenlo acá está. Todos los IECAS producen tos.
Cuando un IECA produce tos, pues ustedes deben suspender el IECA y empezar a administrarle un ARA. Aquí miren esto. Todos los antihipertensivos disminuyen su acción con los AINES. Si un paciente hipertenso está tomando aspirina, pues esa aspirina, ese AINE interfiere. Los únicos que no se dejan modificar, el único medicamento que no se deja modificar por los AINES en el tratamiento de la presión arterial son los calcioantagonistas. Aquí un paciente que deba tomar aspirina o que deba tomar un AINE para su patología y sea hipertenso, el medicamento de elección sería el calcioantagonista. Los IECAS disminuyen el simpático, sí. Los IECAS causan hipercalemia, sí. No hay ningún problema allí, es fácil de entender. Los ARA2, entonces ya saben ustedes, bloquean el receptor AT1, no dejan actuar a la angiotensina 2. Solo tienen que aprenderse una cosa muy importante de los ARA2, muy importante. Hay dos efectos adversos que son menores con los ARA que con los IECAS. El edema angioneurótico y la tos. De resto, todos los efectos adversos de los IECAS los comparten con los ARA, menos esos dos. Por eso, todo paciente que el IECA le produzca tos, debe recibir un ARA. Se le quita el IECA y recibe un ARA. ¿Por qué? Porque la tos y el edema angioneurótico son los únicos efectos adversos que son menores con los ARA que con los IECA. Esta hidralacina es un vasodilatador arterial, no es muy usado acá. Les van a preguntar por este. La hidralacina causa un síndrome similar al lupus. Se llama síndrome de lupus inducido por fármacos. Entonces, generalmente vamos a ver varios fármacos que lo causan, algunos antiarrítmicos, pero siempre les van a preguntar por el efecto adverso de la hidralacina. Síndrome similar al lupus. ¿En qué consiste? Artralgias, artritis, fiebre, pleuritis, pericarditis, derrame pericardio. La incidencia es mayor en mujeres. Lo que se debe hacer es retirar el medicamento y en algunos casos un glucocorticoide. Es un medicamento también que es de hipertensión en el embarazo, son las emergencias. Se acuerdan que los vasodilatadores es por allí para las emergencias, pero no es muy utilizado. No se conoce muy bien su mecanismo de acción, o sea, cómo es vasodilatador arterial. Se ha propuesto que disminuye el calcio intracelular y se cree que el AMP cíclico media al menos parcialmente la relajación, o sea, que aumenta el óxido nítrico. O sea, que la hidralacina genera óxido nítrico y este óxido nítrico, al aumentar el GMP cíclico, produce vasodilatación arterial. Pero no se conoce su mecanismo de acción. El minoxidilo es un fármaco que se utiliza para la caída del cabello. No me acuerdo que se llamaba Regain o Regain, algo así. Tal vez como es un vasodilatador, aumenta la circulación en los folículos pilosos y eso hace que produzca hirsutismo. Como produce hirsutismo, pues está contraindicado en las mujeres. No es un fármaco muy usado por acá, pero en los libros lo van a encontrar ustedes, el minoxidilo. También lo pueden encontrar ustedes como cuarto fármaco en pacientes con hipertensión refractaria, sobre todo hombres con insuficiencia renal. No es un fármaco que se utilice mucho. Fenoldopan menos es un antagonista dopaminérgico, no se lo van a encontrar ustedes, lo mismo que el diazoxil, vasodilatadores arteriales. Este sí es muy utilizado, el nitroprusiato de sodio. Tiene un problema. Tiene varios problemas.
puede producir intoxicación por cianuro, aunque el uso de bombas de infusión hoy en día hace que eso sea muy raro. Pero siempre les van a preguntar por la intoxicación por cianuro con nitroprusiato de sodio, ya se las explico. El otro problema necesita bombas de infusión para su administración. El otro problema, las soluciones se decoloran con la luz y pierden su acción. Entonces, van a ver ustedes las soluciones en el hospital, van a ver ustedes las soluciones de nitroprusiato de sodio tapadas en una bolsita negra o con un plástico negro para que la luz no las afecte. Cuando ustedes administran nitroprusiato de sodio a un paciente, los glóbulos rojos lo convierten en cianuro. Pero inmediatamente el hígado, a través de una enzima que se llama rodanasa hepática, pasa ese cianuro a tiocianatos. Y esos tiocianatos son menos tóxicos y se eliminan por el riñón. Ahí estamos. Bueno, ahora, ¿qué pasa si ustedes le aplican nitroprusiato de sodio a un paciente con falla hepática o con un problema hepático? Pues el cianuro se va a acumular porque el hígado no está funcionando y va a producir intoxicación. Acuérdense que el cianuro lo que hace es interferir o inhibir la respiración celular. ¿Cuál es el tratamiento? Tiosulfato de sodio, que convierte el cianuro en tiocianatos que son fácilmente eliminados. Ahora, si el paciente tiene falla renal, los tiocianatos se pueden acumular y producir toxicidad. Y en este caso el tratamiento es la hidroxicloroquina. Cobalamina, que ustedes saben que es una vitamina del complejo B. Y esa intoxicación por tiocianatos, pues dolor abdominal inexplicable, cambio en el estado mental, convulsiones. Entonces, miren que es muy distinta, no hay acidosis láctica. Entonces, este paciente tiene falla renal, está recibiendo nitroprusiato, lo que tiene es una intoxicación con tiocianatos y el tratamiento va a ser la hidroxicobalamina. Es un vasodilatador arterial y venoso muy potente, por lo tanto aquí dice puede producir robo coronario. ¿Qué quiere decir eso? Digamos un paciente con angina. Si usted da un vasodilatador débil, un nitrato por ejemplo, pues vasodilata las pequeñas arterias y a la zona que está causando la angina le llega más sangre. Pero si usted a ese mismo paciente le da un vasodilatador potente como el nitroprusiato de sodio, puede que él, al vasodilatar la circulación espláncnica, o sea, toda la circulación visceral, pues la sangre se quede allí o se vaya para allí y al corazón le llegue menos sangre. ¿Ven? A eso se le llama robo coronario. ¿Ven? Que en vez de generar un mayor riego coronario, le estamos quitando sangre al corazón. Eso lo produce, por ejemplo, la dopamina o el nitroprusiato de sodio, vasodilatadores muy potentes. Este es un fármaco que tiene o tenía dos usos preponderantes que hoy en día, pues aquí todavía se usan, pero en muchas partes ya no se usan como vasodilatadores. Pero aquí las dos indicaciones serían emergencias hipertensivas y falla cardíaca. Serían las dos indicaciones principales del nitroprusiato de sodio. Falla cardíaca y emergencias hipertensivas. Aquí está, miren las indicaciones. Insuficiencia cardíaca con edema pulmonar, crisis hipertensiva, encefalopatía hipertensiva o hemorragia cerebral, hipertensión postcirugía, shock cardiogénico, todas emergencias. Esto es importante, tiene un inicio de acción muy rápido, en segundos se está actuando y su vida media es de 3 a 4 minutos. ¿Qué? Se supone que si tiene algún efecto adverso, rápidamente, con la detección de la administración, pues rápidamente, como tiene una vida media tan pequeña, pues van a parar los efectos adversos. De esto ya les había hablado, sus principales efectos beneficiosos se deben a la magnitud de la reducción de la presión
arterial y son en gran parte independientes de los fármacos utilizados. Ya los habíamos visto. Bueno. Estas son las combinaciones preferidas de los fármacos. Las combinaciones preferidas son las que tienen las rayitas compactas. IECAs con diuréticos tiacidas, IECAs con calcioantagonistas. Miren ustedes que ARAs más IECAs no se deben combinar, IECAs más ARAs. Estos son los más utilizados. Hay algunas combinaciones que se pueden utilizar, hay algunas que no están recomendadas y hay algunas que pueden ser útiles, pero con algunas limitaciones. El uso de IECAs y ARAs no es manejo del especialista. La combinación IECAs más ARAs es manejo del especialista. ¿Sí? Entonces hay algunas indicaciones, por ejemplo, en el síndrome cardiorrenal, pero el manejo del cardiólogo, no del médico general, por eso allí está, no está como una de las más utilizadas. Bueno. Y estos cuadritos que vienen acá, Dios, me pasé. Estos cuadritos al final realmente es lo que ustedes deberían aprender. ¿Sí? Ya se los explico. Ya se saben todo esto ustedes. Estos cuadritos que están acá, le explican a usted exactamente en qué situación deben preferir ustedes un medicamento a otro. Recuerdan que les dije, lo que hace que se escoja un medicamento en vez del otro son las comorbilidades. O sea que ustedes pueden leer esto así, hipertensión más, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se prefieren un betabloqueante a los otros 4 grupos? Entonces, cuando su paciente tiene hipertensión más angina de pecho. O su paciente tiene hipertensión más un infarto agudo del miocardio. O hipertensión más insuficiencia cardíaca, o glaucoma, o migraña, o una taquiarritmia, o una fibrilación auricular, o está embarazada, o tiene tirotoxicosis, o temblor esencial, o tiene una hipertensión arterial perioperatoria. En todas estas ocasiones de hipertensión más, usted debe utilizar un betabloqueante. Si usted busca, por ejemplo, diuréticos, va a encontrar a los pacientes a la hipertensión en afroamericanos. Aquí, diuréticos y calcioantagonistas, hipertensión arterial en raza. ¿Ven? Realmente no es raza, es área aquí, o afroamericanos. Estamos entonces, este cuadrito es muy importante. ¿Cuándo usted va a preferir un IECA a un ARA o a un no hidropiridínico o a un dihidropiridínico o a un diurético de asa? Hipertensión más insuficiencia cardíaca, hipertensión más disfunción del ventrículo izquierdo tras un infarto agudo del miocardio, hipertensión más nefropatía diabética, más nefropatía no diabética. Acuérdense, todo paciente diabético debe estar recibiendo un IECA porque el IECA es nefroprotector. Hipertensión más fibrilación auricular, hipertensión más síndrome metabólico que ya les expliqué qué es, hipertensión más aterosclerosis carotídea. En todos estos se debe preferir un IECA a los demás medicamentos. Es más o menos lo que está aquí. El paciente tiene hipertensión más hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estos son los medicamentos hipertensivos que usted debe utilizar. Hipertensión más disfunción renal, hipertensión más ictus previo. Acuérdense que aquí estamos hablando de accidente cerebrovascular. Hipertensión más infarto agudo del miocardio, hipertensión más angina de pecho. Son los medicamentos que deben utilizar. Miren acá, hipertensión más paciente afroamericano, diuréticos más antagonistas de cardio.
Entonces, realmente estos cuadros son de las últimas guías europeas y son muy buenos porque le dicen, mi paciente tiene estas dos comorbilidades y por lo tanto los medicamentos que yo debo utilizar son estos y estos. Mire, por ejemplo, en ictus previo, cualquier medicamento, aquí lo que hay que hacer es bajar la presión arterial. Cualquier medicamento que reduzca eficazmente la presión arterial. Bueno. Y aquí hay algunas contraindicaciones. Si su paciente hipertenso tiene asma, pues no emplee betabloqueantes porque ya sabe que pueden producir broncoconstricción. Si tiene hipertensión más depresión, pues no utilice agonistas alfa 2 porque pueden causar depresión. Los bloqueantes betas también lo pueden producir. Si tiene hipertensión más diabetes, los bloqueantes beta y los diuréticos tiacidas pueden empeorar la resistencia, ya lo vimos. Los diuréticos empeoran la gota. Los betabloqueantes y los calciontagonistas no dihidropiridínicos pueden empeorar el bloqueo auriculoventricular. La alfa-metildopa, les dije que producía inflamación de varios órganos, entre ellos el hígado, entonces puede empeorar la falla hepática. En el embarazo están contraindicados los IECAS y los ARA. Bueno. Aquí este convincente o imperativo es no use. Y este posiblemente sí, posiblemente no, valore los riesgos. Por ejemplo, los betabloqueantes no se pueden utilizar en asma y en bloqueo auriculoventricular. No. Pero posiblemente se pueden utilizar en síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, EPOC, se pueden utilizar. Posiblemente se pueden utilizar. Lo mismo en los IECAS. Posiblemente, o sea, no se puede utilizar en el embarazo, pero obviamente una mujer que esté planificando, que no quiera tener hijos, menopáusica, cualquier cosa de eso, aunque dice fértil, pero no piensa tener hijos o está planificando, pues muy seguramente se puede utilizar. Solamente la contraindicación es el embarazo. Lo mismo acá. Efectos favorables en los trastornos. Ya les había hablado en el primer cuadro, en la angina, los betabloqueantes o los antagonistas de calcio. Es muy fácil entender porque cuando vimos angina también vimos estos fármacos como en el manejo de la angina. Entonces tiene hipertensión, mira aquí dice comorbilidades, o sea, hipertensión más angina. Estos son los medicamentos que deben tener. Y estos son medicamentos que pueden tener efectos desfavorables. Por ejemplo, ya lo habíamos visto. Paciente con hipertensión y gota, los diuréticos pueden empeorar la gota. Paciente con hipertensión y asma, o paciente con hipertensión y broncoconstricción, los betabloqueantes lo pueden empeorar. Entonces miren ustedes que estos cuadros, 2, 3, 4, 5 cuadritos, ¿sí? Más el segundo cuadro que tiene la presentación, donde está el tratamiento, la terapia dual a bajas dosis, la terapia a dosis plenas, 3 fármacos a dosis plenas, o 3 fármacos más un cuarto fármaco que puede ser la clonidina o el antagonista alfa 1. Esos 6 cuadros son los cuadros importantes en el manejo de la hipertensión arterial. Porque partan ustedes del pensamiento que la presión arterial, el beneficio es bajarla independiente del fármaco. Bueno, ahora, si hay 5 grupos y cualquiera es igual de efectivo o igual de beneficioso para el paciente, entonces hay que bajarle la presión arterial. ¿Cómo hace usted para saber qué medicamento en qué situación? Entonces es allí donde entran las comorbilidades. ¿Por qué se prefiere un medicamento a otro en el tratamiento de la hipertensión? Por las comorbilidades. Mire que todas estas son comorbilidades. Por eso este cuadro se lee hipertensión más.
Entonces, si su paciente tiene hipertensión más angina, el medicamento es, usted prefiere el betabloqueante a los otros grupos. Pero si usted tiene una hipertensión más insuficiencia cardíaca, pues usted puede escoger, si es crónica, puede escoger un IECA o puede escoger un betabloqueante. ¿Sí? ¿Les queda claro allí estos 4 cuadritos? Pues deben irlo estudiando, deben irlos aprendiendo junto con los grupos, los 4 grupos o los 5 con los betabloqueantes y sus mecanismos de acción y sus principales efectos adversos de indicaciones. Ya los hemos visto hoy. Ahora, la pregunta sería, ¿tienen alguna pregunta de lo que leyeron o de lo que acabamos de hablar de hipertensión o de diuréticos para contestarla? ¿O no tienen ninguna pregunta y todo quedó perfectamente entendido, aunque yo sé que no es así? ¿Tienen alguna pregunta del tema? Sí, profe, yo tengo una pregunta. A ver, María Camila Montero. Cuéntenme. Profe, usted decía que a todo paciente diabético se le da un IECA porque es nefroprotector, pero esto se da así el paciente sea hipertenso o no. Sí, sí, o sea, lo que ustedes deben aprender es todo paciente diabético debe recibir un IECA, a menos de que ya esté en falla renal, que la creatinina esté por encima de 2.5 a 3. ¿Sí? O sea, si ustedes ven un paciente diabético y no está recibiendo un IECA, pues el siguiente paso sería ir a ver su función renal. ¿Sí? Pero si tiene una buena función renal, el paciente debe estar recibiendo un IECA. El IECA tiene muchos efectos buenos, beneficiosos en el paciente diabético. Uno es que es nefroprotector. 2, aumenta los receptores GLUT4. 3, disminuye la resistencia a la insulina. Aunque tienen todas esas acciones, la principal es que es nefroprotector. Entonces, imagínense, María Camila, usted tiene un paciente diabético. A ver, los pacientes diabéticos tipo 1, que son del 5 al 10% de la totalidad de los pacientes diabéticos, generalmente mueren por falla renal, los tipo 1. Y los tipo 2, que son el 90 al 95% de la población diabética, mueren por enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Bueno, pero como ambos grupos, tanto 1 como 2, pueden sufrir nefropatía diabética, entonces usted como su médico, usted como internista, usted como endocrinólogo, debe proteger ese riñón. ¿Y cómo protege ese riñón? Suministrándole al paciente diabético un IECA. Entonces siempre recuerden eso, el IECA es nefroprotector. Todo paciente diabético debe estar recibiendo un IECA. Estamos a menos que la creatinina esté por encima de 2.5 a 3. ¿Eso qué les quiere decir? Que nosotros estamos casi que vacunados o comprometidos o anotados después de los siguientes, de los 50 años, 55 años, vamos a estar, la mayoría va a estar tomando un IECA, una estatina, aspirina, ¿ven? Y si no hacen ejercicio, muchos muchachos van a estar tomando sildenafil. Entonces, por eso es la recomendación. Pero sí, todo paciente diabético debe estar recibiendo un IECA. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta, una inquietud? Sí, profe. A ver, Kenner, desde la hermosa isla de San Andrés, ¿está allá o está acá, Kenner? No, estoy acá todavía. Está lluviosa. ¿Está acá en dónde? ¿En San Andrés? Sí, en San Andrés. Ah, qué rico, hermano. ¿Y está en pantaloneta y debajo de una palmera o no? No. En el cuarto, pero en pantaloneta. Ah, bueno. Cuénteme, Kenner, ¿cuál es el problema? Eh, ¿Cuál es el paso a seguir cuando tenemos un paciente refractario y no está funcionando el tratamiento? Pues después de que se probaron ya Ya, mire. los 4 medicamentos. No, mire.
O sea, hipertensión refractaria se habla o se le denomina aquella que a pesar de usted estarle dando al paciente 3 medicamentos a dosis plena, o sea, por ejemplo, usted tiene el diurético, el calcioantagonista y un betabloqueante. Tiene esos 3 medicamentos, ¿sí? De los 4 grupos usted le está dando 3 a dosis plenas. Y ese paciente nada que la presión arterial mejora. Entonces, obviamente usted tiene que decirle, bueno, ¿usted está tomando el medicamento o no? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Está haciendo dieta? Pues buscarle por ahí, comprobar que el paciente está tomando los 3 medicamentos, ¿no? Ok. Si eso no, sí, efectivamente, doctor, yo me lo estoy tomando como usted dijo, mire, aquí está mi hija, generalmente cuando personas mayores le den mi hija o mi hijo es el que me suministra los medicamentos, él es muy juicioso con esto y esto, bueno, listo, entonces le voy a agregar un 4º fármaco. Es allí cuando usted dice, le voy a agregar un 4º fármaco en la hipertensión, ¿sí? Okay. Entonces, ¿cuál fármaco le voy a agregar? Mire, usted tiene estos 3, le voy a agregar este 4º. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese 4º? Usted puede decir, le voy a agregar espironolactona para potenciar la acción del diurético que ya le estoy dando, para bloquear aún más el sistema renina-angiotensina. Además de esos 3 que ya le estoy dando, le voy a dar clonidina para disminuir más el simpático a nivel central. Como usted no le estoy dando estos 3 medicamentos, le voy a dar este 4º, le voy a dar prazosina o sazosina, trazosina, un antagonista alfa-1 que le va a dilatar, le va a aumentar la capacitancia venosa y le va a disminuir la presión arterial. Pero es en ese momento cuando usted comprueba que el paciente efectivamente está pegado al tratamiento, pero, por ejemplo, los pacientes ancianos no responden también a los medicamentos y pueden necesitar un 4º medicamento. ¿Sí? Es en ese momento que usted decide utilizar clonidina o utilizar un antagonista alfa-1. ¿Sí, Kenneth? Para la hipertensión. Listo, hermano. ¿Qué otra pregunta tiene? No, es que a eso voy. Cuando ya se está tomando esos medicamentos, pero aún la presión arterial sigue más o menos alta. Listo. Entonces usted tiene que revisar el apego a los medicamentos. Tiene que revisar el apego a lo que usted le formuló como hábitos saludables de vida. Generalmente va a suceder es que el paciente no se está tomando los medicamentos. Por ejemplo, cuando usted investiga, entonces el señor dice, no, es que este medicamento me produce impotencia y yo no me lo tomo, no, ni me lo voy a tomar. ¿Ven? Entonces allí no es problema de los medicamentos que usted escogió, es un problema de adherencia al tratamiento. Y eso sí lo van a ver todos los días. El paciente sigue hipertenso a pesar del tratamiento y es porque no hay apego al tratamiento. Ahora bien, hay unas intervenciones que ya son del médico, ya son del especialista en medicina interna, por ejemplo, de cirugía. Por ejemplo, hoy en día hay una terapia que es quitar el sistema nervioso simpático del riñón. ¿Sí? En esos pacientes en los cuales la hipertensión arterial no responde, pero eso ya no es manejo del médico general. Ya esas intervenciones especializadas son manejo del internista, ¿sí? Ya es otro tipo de tratamiento, pero generalmente lo que sucede es que el paciente no se apega al tratamiento y entonces pues allí sí es muy difícil y eso sí lo van a vivir ustedes desde su casa hasta su vida profesional y sobre todo en el rural se van a dar cuenta que de cada 100 pacientes que ustedes formulen el índice de adherencia debe ser por ahí cerquita 5 de cada 100 pacientes o menos. Es muy difícil que el paciente, sobre todo el campesino, el paciente de zonas retiradas, se adhiera al tratamiento. También es muy difícil que el paciente que vive, por ejemplo, por allá en la mitad de la selva del Putumayo salga a ver el especialista como usted quiere o como usted indica que salga a verlo. Es muy difícil porque viven en zonas muy apartadas. Entonces se les acaba el tratamiento y no salen a la cabecera municipal por más tratamiento.
duran sin tratamiento mucho tiempo y cuando vuelven a la consulta con el médico, pues están otra vez fuera de metas. Es muy difícil lograr las metas con los pacientes porque es muy difícil que ellos se apeguen al tratamiento. ¿Alguna otra pregunta del tema? ¿Tienen alguna otra pregunta? Si lo vuelven a leer y la tienen, pues me la hacen, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta. A ver, El caso que un paciente tenga hipertensión, pero digamos no tenga ninguna comorbilidad o ninguna situación como las que pues estamos mencionando, ¿cuál sería de pronto el primer antihipertensivo de opción? yo ya les había comentado la clase pasada que antiguamente, o sea, no tan antiguamente, hace unos 15, 20 años, la máxima era: todo paciente hipertenso necesita por lo menos 2 fármacos para controlar su presión arterial. Y uno de esos medicamentos debe ser un diurético tiazida. Eso se decía. Las últimas guías hablan de 4 medicamentos y usted puede empezar con el que usted considere. Usted puede empezar con un IECA o puede comenzar con otro medicamento de otro de los 4 grupos. No hay ningún problema si no tiene comorbilidades que le dirijan a usted el tratamiento hacia un medicamento específico, pues puede comenzar con un IECA y no hay problema, ¿sí? O puede comenzar con un diurético, no hay problema. Allí la guía es muy clara, comience con cualquiera de los grupos a dosis medias, no hay ningún problema si no tiene comorbilidad. Pero si tiene hipertensión, pues usted puede entender, María Camila, que seguramente es un paciente obeso, es un paciente con años, es un paciente sedentario, ¿sí? Entonces, muy seguramente todos los pacientes que les lleguen a usted con hipertensión van a tener comorbilidades, pero si no las tiene, puede comenzar por cualquier medicamento. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Mayer. Está un poco relacionada con la anterior. Usted nos hablaba de que pues, últimamente han habido más pacientes jóvenes que sufren de hipertensión arterial. Entonces, pues, ¿sí cree usted que en algún momento en esas recomendaciones pueda llegar a haber una en la que indique paciente joven, por así decirlo? ¿O es la misma respuesta que la anterior? O sea, puede iniciar con cualquiera. Se puede iniciar con cualquiera, pero sí en muchas de las guías hacen referencia, por ejemplo, paciente menor de 50 años, paciente mayor de 50 años, paciente mayor de 65 años con diabetes o con falla renal. Sí, eso sí, las guías hacen referencia a eso, ¿sí? Pero igual, o sea, lo que usted tiene que ver en ese paciente joven, por ejemplo, un paciente pues que para mí joven es todo menor de 50 años, pero para ustedes joven, me imagino que será menor de 20 años, pero pongamos un paciente joven menor de 30 años, ¿sí? Pues entre 20 y 30. Llega al consultorio, tiene la presión arterial alta, pero no tiene ningún daño en órgano blanco, porque usted puede ver que es un paciente muy joven, entonces allí usted puede manejar los cambios en el estilo de vida. Le puede dar 3 meses a ese paciente para que haga dieta, para que haga ejercicio. Eso se llama intervención primaria. Si eso no mejora, pues entonces ya empieza con los medicamentos, ¿sí? Vuelvo y le digo, como no tiene patologías asociadas, usted puede comenzar con un IECA, por ejemplo, ¿sí? Pero a ese paciente, por ser tan joven y no tener daño en órgano blanco, usted puede hacer la intervención primaria. En el otro paciente usted no va a hacer la intervención primaria porque ya tiene daño en órgano blanco. Además de los cambios en el estilo de vida, usted tiene que administrarle un medicamento, que sería la intervención secundaria. ¿Estamos? Y la terciaria sería la rehabilitación de las consecuencias. Pero pues como es un paciente joven, todas las enfermedades que vamos a ver, las crónicas, tienen una intervención primaria, menos la diabetes, menos. La diabetes, sea joven, sea adulto, si usted encuentra que tiene un problema con el azúcar, si tiene resistencia a la insulina, inmediatamente debe instaurar la metformina, ¿sí? No le puede dar esa intervención primaria, no se la puede dar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues, se van a morir más células beta y el paciente va a estar peor a los 3 meses.
En cambio aquí, en la hipertensión arterial, usted sí lo puede mandar a hacer dieta, lo puede mandar a hacer ejercicio y revalorarlo. Si definitivamente no bajó la presión arterial, empieza con el medicamento, cualquiera de ellos. Pero la respuesta es sí, las guías ya hacen referencia a un paciente joven, solo que un paciente, la referencia de ellos es paciente menor de 50 o paciente menor de 65, ¿sí? O sea que para las guías el paciente anciano realmente es un paciente muy anciano y extienden el periodo como de gracia hasta los 60, 65 años. Pero usted tiene razón. Obviamente muchos pacientes de 20 años ya van a necesitar medicamento, porque si es un paciente con una obesidad mórbida, por allá con un índice de masa corporal de 45, de 50, pues en 3 meses no se va a recuperar y muy posiblemente ya tenga daño en el órgano blanco por su obesidad. Ya no va a ser posible la intervención primaria, sino va a necesitar el fármaco. ¿Ven? Eso pues es dependiendo. Pero aquí en Colombia no tenemos esos grados. No tenemos esos grados de hipertensión tan severos como si lo tienen países industrializados como Estados Unidos o países pegados a esos países industrializados como México, donde la población es indígena, pues la mayoría es indígena, pero ha adoptado las costumbres de Norteamérica, o sea, los malos hábitos alimenticios de Norteamérica. O como los indígenas que se trasladan a la ciudad, por eso ustedes van a ver que los indígenas de acá del Cauca tienen una gran incidencia de hipertensión porque adoptan el consumo de la ciudad, o sea, la Coca-Cola, el mecato, las comidas rápidas. Entonces son poblaciones con altos índices de obesidad. Pero aquí no tenemos esas obesidades mórbidas que ustedes pueden ver en programas como Kilos Mortales, o sea, personas con 300, 400 kilos, aquí pues sí las hay, pero no son tantas ni tan grande la epidemia de obesidad como en Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hijos, entonces si tienen alguna pregunta me la pueden hacer por WhatsApp. Ahí una niña me hizo una pregunta ayer, pero no tenía el celular, entonces no se la contesté para que me la escriba y la podamos resolver. Cualquiera, si tienen alguna pregunta, me la formulan por el WhatsApp o me llaman y yo les devuelvo la llamada y la contestamos. ¿Sí? Y mañana nos vemos a las 8 de la mañana con insuficiencia cardíaca, ¿vale? Cualquier cosa, ya saben, cuentan con la niña. Estoy 24/7 para ustedes, ¿vale? Bueno, buen día a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.